Hola, buenos días. No hace mucho que apareció este libro. Palabras mayores, el libro, 199 recetas infalibles para expresarse bien, de Alberto Gómez Font, José Castro, Antonio Martín Fernández y Jorge de Buen. Hoy nos acompaña uno de los autores, José Castro, compañero en televisión y, bueno, ¿cómo se os ocurrió? Cuéntanos, porque aquí dice en el propio título del libro, el libro, ¿no? El libro. El libro, porque Sí. antes de ser libro fue otra cosa, ¿no? Sí. Hablamos un poco de eso. Pues bueno, nosotros somos 4 docentes, somos 4 personas que nos dedicamos al mundo de la lengua desde distintos puntos de vista, y un día en Las Vegas, en Estados Unidos, nos encontramos, que es una ciudad magnífica. Living Las Vegas. Living Las Vegas. Todo lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Nos encontramos allí en un congreso de traducción, concretamente, y ya nos conocíamos de antes, pero nos dimos cuenta de lo mucho que nos gustaba encontrarnos y de lo que teníamos en común como docentes. Y entonces decidimos perpetuar eso y hacerlo constante, y formamos el colectivo Palabras Mayores para poder formar en cuestiones de lengua desde una visión muy circular, es decir, desde todos los puntos de vista de la lengua, desde cómo redactar, cómo corregir, cómo darle forma al texto, cómo maquetarlo. De hecho, Jorge, mi colega Jorge, coautor del libro, es en parte responsable de la forma del libro, ¿no? de la maqueta. Y entonces, a partir de ahí surgió el colectivo Palabras Mayores y empezamos a dar clases juntos, y tuvimos la oportunidad de que nos invitasen a El Salvador, a Estados Unidos, a México, y a dar clases ahí. Oye, ¿en qué consiste, José, hablar bien? ¿En qué consiste? ¿Qué es eso? Bueno, a mí me gusta siempre hacer la diferencia entre escribir bien y comunicar bien, y entre hablar bien y comunicar bien, que pueden ser cosas bastante distintas. Quiero decir que yo en las clases que doy, tanto de comunicación escrita como oral, siempre incido en que no todo el mundo tiene por qué ser un magnífico orador, pero sí que puede ser un gran comunicador. Hay gente con apenas instrucción, y todos seguramente tenemos algún familiar, algún tío, algún abuelo que recordaremos que era un magnífico comunicador, un gran narrador. Entonces yo creo que más bien hay que diferenciar, y por eso hay que apelar un poco a eso, porque alguna gente cuando va dice yo no voy a saber escribir nunca bien, o nunca voy a saber hablar bien por mi formación, pero sí, yo creo que se puede narrar. Tenemos que apelar un poco, todos tenemos un narrador dentro, y curiosamente lo que siempre decimos en nuestros cursos es hay que intentar ser sencillo, hay que intentar ser conciso. Los mayores errores que yo he visto, tanto en comunicación oral como en comunicación escrita, siempre han sido por intentar aparentar ser más de lo que eres. Claro. Y de hecho es un poco como en los libros baratos de autoayuda, ¿no? El famoso sé tú mismo, ¿no? Cuando intentas ser otra persona es cuando falla. Claro, es que la lengua, ¿no?, es a la vez instinto de comunicación e institución, ¿no? Una Sí. institución social. Entonces, si vamos por el lado de la institución social y no tenemos a lo mejor una gran base o eso, Ya. podemos equivocarnos, ¿no? Es mejor dejar... Sí, sí, obviamente si no eres una persona estudiosa de la lengua o no estás todo el día en ello, pues posiblemente infrinjas la norma con frecuencia, pero creo que ante todo está el comunicar bien, el que tú seas natural y narres con... Porque, ¿quién manda en la lengua? ¿Quién es el que dice esto está bien y esto está mal? Bueno, hay una frase muy famosa en lingüística que es la norma mana del uso, es decir, Claro. la academia tiene que vigilar cómo habla la gente. Si ve que la gente se desvía un poco, recomendar una opción mejor. Pero si siguen desviándose al Pero si final... sigue desviando, al final, por ejemplo, el caso de whisky, ¿no? Con G. La academia de repente ve que llega el nombre de la bebida y dice, recomendamos poner whisky con G, porque hay mucha gente, y eso hay que recordarlo, que no sabe escribir whisky con WH, ¿no? Y entonces recomienda con G porque se parece más a cómo se escribe, pero no triunfa. Obviamente whisky con G no lo escribe ni el tato. Claro. Y entonces, bueno, en la revista El Jueves, me parece que alguna vez lo he visto. sí, ¿no? en algunos Pero en sitios, plan broma. Y eso. anecdóticamente, pero a mí no me parece mal que la academia recomiende ese tipo de cosas, porque luego a lo mejor cuajan o no. Por ejemplo, escáner o láser son palabras que en su momento recomendó la academia y mira, las utilizamos todas. ¿no? Pero otras no. Ya se encarga el pueblo, ya se encarga de hablar como le da la gana, y luego la academia tiene que registrarlo. A mí me preocupa más, ahora que dices lo de quién manda en el idioma, lo que yo llamo las academias privadas de la lengua, que son las empresas que curiosamente no tienen tan mala fama a veces como la Real Academia, porque ahora estamos viviendo una época de la academia, yo no soy muy proacadémico. Pero, por ejemplo, empresas como Microsoft o grandes fabricantes de productos informáticos que manejamos todos los días, cuando ellos deciden que una cosa se llame de esa manera,
cambian la forma de hablar, sin decir que son academia, de cientos de millones de hablantes. Por ejemplo, te pongo una anécdota. Durante muchos años, cualquiera que tenga ordenador y haya tenido un PC, tenía en el ordenador el menú archivo, a continuación venía un menú que se llamaba edición, luego herramientas, ¿no? Pues ese edición es una mala traducción del inglés edit. Edit en inglés significa modificar o cambiar, pero es un falso amigo, como se parece a editar. Bueno, pues gracias a eso, una academia privada de la lengua ha logrado que millones de hablantes ya empiecen a confundir el verbo editar con el verbo modificar. Entonces hay gente que te dice que es editora o que va a editar un texto, cuando en realidad no lo va a editar, lo va a modificar, cambiar o corregir incluso. Oye, ¿y quién habla mejor español? ¿Aparte de nosotros? Claro, aparte de nosotros. Bueno, yo creo que yo en general en lengua no soy nada amigo de mejor y de peor, porque todo es una convención. Incluso cuando dicen, ¿qué palabra es mejor o peor? Pues según el momento. Hay palabras que eran mejores hace 5 años, que se consideraban malas, y ahora es la norma, ¿no? Te pongo un ejemplo clásico, que mucha gente no sabe. El verbo enervar, antiguamente significaba quitar los nervios, enervar. En el Quijote se habla de tisanas enervantes o en libros clásicos, pero el galicismo, por influencia del francés, pasó a significar todo lo contrario. Entonces, si miras en el diccionario, enervar es calmar o excitar, ¿no? Bueno, pues lo que es malo, es bueno, mejor y peor, eso cambia según la época. Pero yo creo que no hay un sitio en el que se hable especialmente mejor. Siempre ha habido mucha fama, por ejemplo, aquí en España nos encanta decir que es en Valladolid y esa zona. Y luego en Latinoamérica... Burgos, ¿no? Sí, Burgos. En Latinoamérica se habla también de Colombia, por ejemplo, por poner... Yo creo que la gente confunde un poco hablar bien con tener un acento más o menos neutro, no demasiado marcado. Que no tiene exactamente que ver con narrar o escribir bien. Por ejemplo, en Galicia, en mi tierra natal, hay mucha fama de buena tradición de narración oral. Pero creo que a veces cuando se habla de mejor o peor, eso, se confunde el tener un acento más o menos neutro con el hablar bien. Yo creo que yo he viajado, he tenido la suerte de viajar por toda Latinoamérica y he encontrado gente que hablaba muy bien en todas partes y gente sin mucha instrucción, como decía antes, que hablaba de maravilla y expresaba de maravilla sus sentimientos, ¿no? Oye, ¿qué importancia tiene la ortografía? Bueno, la ortografía es una cosa que hemos tenido que inventarnos por haber destrozado, es nuestro castigo por haber destrozado el latín. Claro. O sea, nosotros un buen día dijimos, el latín lo empezamos a destrozar. Empezamos a hacer, pues como hablamos o como decimos ahora, de los chonis, que hablan mal, de las chonis y de los canis, que es la palabra ahora, ¿no? Pues empezamos a hablar mal y convertimos el latín en español. Y el latín era una lengua magnífica, que tenía una ortografía súper sencilla, no tenía tildes, no había que estar con que si era grave, si era aguda y todo eso. Y, claro, al haberlo estropeado, pues nos vimos en la obligación de tener que inventarnos las agudas, las graves, las esdrújulas. Y entonces aplicando la ley del mínimo esfuerzo, son las normas que ponemos para que nos podamos entender medianamente bien. Y la ortografía, de nuevo, no la crea la academia, que eso es muy importante decirlo, la crea la gente. La academia lo que hace en el siglo XVIII, como decimos en el libro, es decir, a ver, ¿qué es lo que está escribiendo la gente? Vamos a ponerle nombre y vamos a intentar regularlo. Pero durante siglos hay que recordar a la gente que durante cientos de años la gente no tenía ni diccionarios, ni academia, ni sabía dónde consultar. Iba puntuando a su entender, parecía, claro. ¿No? Entonces, las tildes, las comas y todo esto surge de una manera, surge por parte de los hablantes, ¿no? No viene una academia a decirle, ahí tienes que poner coma. Claro, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? Claro. Oye, ¿y se pueden deducir las leyes ortográficas? ¿O en todos los idiomas igual, o en unos mejor que en otros? Bueno, la ortografía española es, dentro de lo que cabe, bastante sencilla, con sus graves excepciones, ¿no? Como la H muda, la B y la V, la Q y la C, la Z y estas cosas, que son cosas que se han ido... Pero en realidad, la norma ortográfica más sencilla, la de acentuación en español, parte de una premisa. Si yo te digo, si te escribo una palabra, por ejemplo, cofeto, me la acabo de inventar. Si tú ves la palabra cofeto, cualquier hispanohablante ante una palabra que no conoce, la pronuncia como grave. No dice cofetó ni cófeto. ¿Por qué? Porque de una manera totalmente natural y sin que lo sepa, inconsciente, todas las palabras para un hispanohablante son graves. ¿Por qué? Porque en latín eran todas graves. Y la ortografía nace de ahí, de ese concepto tan sencillo. Para mí una palabra sin acentuar es grave, cofeto. Si quiero que sea aguda,
que es la excepción y así trabajo menos, le pongo una tilde en la O. Si quiero que sea esdrújula, cófeto, se la pongo en la otra O. Haciendo una explicación un poco reduccionista, esa es la ortografía, la ley del mínimo esfuerzo. O sea, si te das cuenta en español, la mayoría de las palabras no van acentuadas y son graves. Una ortografía complicada es la francesa, claro, esa sí que es una locura. O incluso la inglesa, Claro. que siempre, yo por ejemplo en los cursos, mucha gente dice, sobre todo gente que no tiene vinculación con la lengua, dice, ah, pues mira en inglés, no tienen ortografía y mira qué bien se las apañan. No, precisamente el inglés no se las apañan nada bien, porque los niños angloparlantes, está comprobadísimo, aprenden muchísimo más tarde a leer y a escribir que los niños hispanohablantes. ¿Por qué? Porque para nosotros es mucho más sencillo. Tú a un niño hispanohablante le dices la P con la PA, la P con la EP, y a partir de la P con la IP es todo deductivo. Y hay un salto exponencial cuando están aprendiendo a leer que de una manera deductiva y lógica ya ellos mismos lo desarrollan. En cambio, en inglés, como sabemos, hay palabras que se pueden llegar a escribir de 5 maneras distintas y se pronuncian igual. Night con K delante, night sin K delante, night escrito como nite, todas se pronuncian igual. Los hermanos Wright, los famosos hermanos Wright, se escriben igual que el verbo escribir y se escribe igual que la palabra derecha, right. Bueno, pues los niños angloparlantes tienen que memorizar las palabras porque no tienen ortografía. Porque en el fondo un idioma es la historia, ¿no? También de ese idioma, Claro, ¿no? claro. Al fin y al cabo, eso es lo que le ha pasado también al inglés. No tenía, era un idioma muy sencillo, es un idioma de palabras monosílabas y bisílabas, en su mayoría, que luego le vino el inglés. En el medievo, en el siglo XVII, empezaron a entrar palabras en inglés que se lo complicaron todo a los pobres, porque ellos con las palabras largas la verdad es que lo llevan mal. Y precisamente esta ausencia de ortografía es lo que hace que sea más fácil, insisto, ser iletrado en inglés que en español. Es mucho más sencillo. Oye, ¿y la sintaxis obedece de alguna manera a la lógica? La sintaxis en realidad en muchas ocasiones es casi un poco forzada, porque si te das cuenta no escribimos casi nunca como hablamos. Es un registro mucho más formal que el hablado, pero es también de nuevo una convención para que no haya las ambigüedades que pueda haber cuando tú hablas. Cuando yo hablo estoy expresando mucho con las manos, claro, el tono mismo. Con el tono. Claro, ¿no? Si eso lo traslado al papel y ahí no están mis expresiones, el texto podría llevar a un montón de equívocos. Entonces, de una manera también natural, los hablantes hemos ido conveniendo que hay que hacer una sintaxis para que podamos entenderlo sin que esté la persona delante, ¿no? Digamos que es como la representación formal del discurso oral. Oye, y el tema este de los barbarismos que tantas veces se pone sobre el tapete, ¿tú qué opinas? Bueno, es inevitable. Yo creo que en todas las lenguas siempre se cometen barbarismos y extranjerismos y cosas que se dicen mal y que además incluso hay que andar con mucha precaución porque lo que hoy es un barbarismo, dentro de 10 años vete tú a saber dónde está. A mí me preocupan sobre todo los extranjerismos. Yo soy muy amigo de extranjerismos, o sea, que vengan todos los que sean necesarios. El problema es cuando adoptamos palabras un poco por esnovismo, y voy a utilizar un extranjerismo, utilizamos palabras que ya existían y conceptos que ya existían y los traemos de otras lenguas aquí. Y aplastan un poco. Yo siempre pongo como ejemplo en mis clases la palabra evento. La palabra evento en español de Latinoamérica hace ya más años, pero en español de España hace unos 15 años que entró con muchísima fuerza el significado inglés. Evento en español hasta hace 15 años es una eventualidad, algo que sucede de repente. Si ahora se cae un foco aquí, eso sería un evento. Pero en inglés significa eso, pero principalmente significa todo lo contrario. Claro. Es decir, algo programado, ¿no? Entonces, un evento... Entonces, ¿cuál es el problema? Que hemos importado esa palabra que ya está para quedarse. Ya en este momento prácticamente la mayoría de los hablantes, evento, tiene el significado inglés. Y el problema es que aplasta un montón de otras cosas, porque si yo te digo, mañana tengo un evento, tú no tienes ni idea de lo que tengo. Porque puede ser un concierto, un recital, una exposición, un encuentro, una reunión. El problema es eso, son estas palabras que adoptamos y que aplastan todo un campo semántico y que hace que la lengua pierda un poquito de tono y de precisión.
Y bueno, también hay otras palabras, ¿no?, que caen en desuso, de pronto están admitidas y luego todo el mundo, cuando alguien las usa, pues se muere de risa, ¿no? Sí, sí, sí. El caso de almóndiga, ¿no?, que ponéis como ejemplo ahí. Claro, claro. Almóndiga es un ejemplo muy típico de la gente que dice, está en el diccionario, ¿por qué está en el diccionario? Bueno, está en el diccionario, hay que explicar, porque la academia, teóricamente, no voy a entrar en si lo hace bien o lo hace mal, observa el idioma, hace estudios dialectológicos, es decir, estudia cómo habla la gente, y ha convenido, según sus estudios, que hay suficiente número de hablantes que dicen almóndiga como para recogerlo en el diccionario. Ya puedo adelantar que no viene ni concreta ni fregoneta, pero almóndiga está ahí. Entonces, ¿está bien que esté? Pues teóricamente, sí, efectivamente lo dice mucha gente, y es verdad que lo dice mucha gente. Es más, yo recuerdo una vez en una clase un alumno que me dijo, mi abuela decía almóndiga, mi padre decía almóndiga y yo digo almóndiga. Hasta donde yo sé, toda la gente que conozco a mi alrededor dice almóndiga. Dime tú que está mal. Y digo, pues efectivamente, es una convención. Es más, me contaba que la primera vez que había ido al supermercado con su madre, cogió una lata de albóndigas y le dijo a su madre, mira, mira, con B, como que está mal. Claro. Mamá, si estos son almóndigas. Bueno, pues teóricamente esa es la razón por la que almóndiga está ahí. Y también está toballa. Toballa para secarse. Pero es un poco delicado. Habría que saber exactamente si tanta gente lo dice. Además, sobre todo ahora, hasta hace muchos años la academia pecaba, y sigue pecando en gran medida, de un hispanocentrismo, en el sentido que se centraba mucho en España. Pero como decía en su momento el presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, si es cuestión de norma y de cantidad de hablantes, claro, yo pongo 110 millones de hablantes encima de la mesa y empezamos a hablar. Claro. Entonces ahora tenemos que tener una visión más panhispánica, claro, sí. Porque, muy bien. Porque ¿qué le importa a un mexicano, en cierto modo, y es comprensible, como si se dice almóndiga en Valladolid? Claro. O, por ejemplo, si se dice, como la academia admite que tú puedas decir le quiero a él, ¿no? El leísmo en singular. Sin embargo, la mayoría de los hispanohablantes, pero la mayoría aplastante, cientos de millones de hispanohablantes dicen lo quiero. Gallegos, asturianos, andaluces, canarios y toda Latinoamérica, entre otros, decimos lo quiero a él. Sin embargo, la academia, como en la zona que tiene un poco de referencia, que es una zona más bien un poco leísta, pues dice le quiero, pues está admitido, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que van cambiando con el tiempo y la academia yo creo que también se está corrigiendo. Muy bien, José, ha sido verdaderamente un placer compartir estos minutos contigo. Gracias por este libro tan fantástico, se lo recomendamos de todo corazón, es divertido, es entretenido, es muy instructivo y yo creo que además tiene una vocación de exhaustividad, ¿no? Porque se cuenta de todo, hasta numeración, ¿no? Hasta cómo se habla. Hasta pequeñas minucias y dudas que vemos todos los días en el lenguaje. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.